Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un tiempo de tranquilidad y recogimiento en sus casas. Mi nombre es John Vélez, yo soy director de Arcano, un proyecto que viene trabajando en la promoción justa de los saberes, oficios y objetos artesanales de tradición colombiana. En ese espacio del Tesoro en tu Casa queremos compartir con ustedes la definición que nosotros hemos construido del concepto de lo artesanal, para así viajar juntos un poco a la elaboración de la cestería, al oficio de la cestería como símbolo del concepto del artesanal, para entender mejor esta definición y para también entender todo el ritual que hay alrededor de la elaboración de estos objetos. Para nosotros, vivir lo artesanal es entender de cerca el ciclo que hay en la elaboración de los oficios de tradición cultural campesina, indígena y afrocolombiana. Un ciclo donde vemos reflejado el saber, el hacer y el compartir, donde en el saber encontramos las historias, los códigos, los valores que han sido soporte y han fundado diversas identidades de nuestro territorio a lo largo de la historia. En el hacer encontramos también toda la maestría que hay en el poder acercar el cuerpo con su con su entorno natural, en conectarlo tan profundamente que logra evolucionar esas habilidades desde el vínculo de sus sentidos, el tacto, la mirada o la vista, el olfato, entre otros. Y en el compartir entendemos la potencia comunicativa que tiene el oficio artesanal de comunicar de generación en generación diversos mensajes, formas de ver el mundo, creencias espirituales, códigos, entre otros. Para nosotros, valorar lo artesanal es poder valorar la cultura material de nuestros ancestros y en esa medida también valorar el talento creativo de nuestro entorno local. En valorar lo artesanal también valoramos nuestro origen, y es ahí en el origen donde vemos la posibilidad de responder diversas preguntas que nosotros como sociedad nos estamos haciendo en la actualidad. Preguntas como, por ejemplo, cómo vivir en armonía con el medio ambiente, cómo vivir en mayor empatía como sociedad, o cómo vivir también con lo esencial, con lo justo y con lo esencial. Es en el acercamiento a lo artesanal donde nosotros logramos responder a esas preguntas. Para poder tener como mayor claridad, pues como ese concepto, vamos a hacer, digamos, el análisis de la cestería, del oficio del tejer cestas, para poder comprender como el paso a paso. ¿Por qué la cestería? La cestería es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Creo se podríamos llamarlo el oficio madre de la artesanía o de lo artesanal. Es un oficio que fue mucho antes de la hilandería o de la cerámica también. Es un oficio que se podría llamar como una de las primeras expresiones artísticas del ser humano. Según Vignia Kumi, una tejedora de cestas y escritora, ella concibe la cestería como la vegetación hecha cultura material. Esta definición nos permite entender la magnitud de este oficio y cómo ha sido de importancia para construir la historia de diversas civilizaciones alrededor del mundo, al ser un oficio que logra vincular o tejer territorio, diversidad botánica del territorio y talento y creatividad del artesano. Para ver también de forma más tangible el proceso de tejer los cestos, de tejer el canasto, vamos a guiarnos por el relato de Marta Córdoba, una maestra indígena, una maestra tejedora de cestas, licenciada en la Madre Tierra, de la etnia cubeo de los pueblos amazónicos, y que es muy cercana a nuestro proyecto. Ella nos relataba cómo este momento del saber comenzaba con entender el oficio desde el pensamiento cósmico.
es decir, un pensamiento que le permite al artesano verse como parte de un todo, como parte de una gran madre tierra. Es un, un momento o un proceso que se logra por medio de una etapa que llaman la armonización. Es una etapa que es previa a, digamos, a todo el resto de construcción del tejido. Es una etapa donde el artesano entra en un momento de oración, por llamarlo así, o de meditación, para poder comunicarse con la madre tierra y con los diversos elementos o manifestaciones de la naturaleza, como la montaña, la lluvia, la luna, entre otros. Es en ese momento donde el artesano logra comunicar la necesidad y la intención de querer hacer el cesto, y le pide de alguna forma a la madre tierra que le regale los materiales para poder construirlo. Es un momento previo al viaje, ya que después de esto comienza todo el trayecto o el recorrido por la montaña, que se hace de una forma, digamos, en constante conexión con su entorno. Es una conexión que también se ve reflejada en hacerlo descalzo. Es un viaje que se realiza sin zapatos para también de alguna forma tener conexión con esa tierra que se está pisando, y también hacerlo lento, hacerlo con detalle. Desde ese momento se comienza a entender el concepto de lentitud en todo el proceso de los oficios artesanales. Es en todo ese viaje donde comienza a construir una idea de verse como parte de una gran madre tierra, como lo veníamos diciendo, y le permite entenderse como parte de eso, y no verlo como algo paralelo, que es algo que nos pasa en gran parte a nosotros como sociedad de Occidente. Ver la naturaleza como algo que está afuera, como algo que está, que debemos cuidar, que debemos proteger, pero como si no fuera nuestro. El artesano logra romper esa desconexión y vincularse por completo a ella por medio de estos procesos iniciales del tejido, en este caso de la cestería, y logra entender en ese momento un valor importante para responder a esa gran pregunta de cómo vivir en armonía con el medio ambiente. Logra entender que el cuidado de ese otro, de ese entorno natural, es también cuidado de sí mismo, es también cuidado de su propia familia, y así entiende que la explotación de ese entorno no puede ser una explotación violenta, no puede ser una explotación cargada de dolor, sino que debe ser algo justo y debe ser algo más en torno como a una construcción colaborativa. Luego, en este ciclo, llegamos al momento del hacer, al momento donde se comienza con la fabricación del objeto. El hacer en este caso consiste en entrelazar fibras, fibras que se entrelazan desde su base. En la mayoría de los casos se comienza a entrelazar en forma en espiral. Esa forma de espiral lo que es también es un reflejo del símbolo del pensamiento colectivo, un pensamiento que es una de las bases de la cosmovisión indígena y rural. Es un pensamiento que permite ver reflejado la conexión que hay entre todos nosotros, entre toda la sociedad, entre toda la comunidad, y una conexión que también se hace con la madre tierra. Una idea de que al estar todos conectados es importante un conectarse de forma armónica, un conectarse no desde la intensidad, porque si es muy fuerte esa conexión o esos enlaces, se puede deformar el canasto, y una conexión que tampoco puede ser muy débil o muy suelta, porque puede volver frágil la base del canasto y puede no funcionar después. Es una conexión que permite también comenzar con la construcción de la forma, que en este caso pues es la forma de un contenedor, que tampoco es gratuita la idea de que sea contenedor. Es un espacio para guardar y proteger objetos valiosos, ya que vemos que está cargado de toda una meditación constante
para llegar a esta construcción. Esos objetos valiosos en este caso es el alimento, un alimento que permite, un alimento que nace en la montaña y que el canasto nos permite transportarlo hasta las casas y hasta la comunidad. Es decir, es el canasto que es como un portal de vida para darle energía y sostenimiento comunitario a la sociedad. También a partir de la forma, en el relato de Marta nos enseñaba el simbolismo de relacionar el canasto con el útero. Es una relación fuerte en la medida en que es un lugar donde se protegen diversos saberes que permiten la conexión de toda la comunidad, ¿cierto? Es una enseñanza que nos parece importante traer hoy, digamos, interiorizar cada vez más hoy, y más en este momento en el que estamos enfrentando el virus que ahora nos amenaza como humanidad, ¿cierto? Porque gran parte de la respuesta también a atender este virus es retornar a nuestras casas, es proteger nuestro entorno cercano, es retornar a ese útero para poder entender cómo está construida nuestras conexiones comunitarias y poder solidificarlas. Por eso ahora, digamos, logramos actuar de forma heroica también estando en nuestros hogares, cuidando a nuestras familias, trabajando de forma colaborativa para que el virus no se propague. Y es un mensaje que el canasto, en este caso como oficio y como mensaje ancestral, nos indica que nos va a permitir mejorar nuestro tejido comunitario, ¿cierto? Y que también nos pone en conexión con nuestro sentido de maternidad, un sentido que parte del cuidar al otro, un sentido maternal que todos tenemos y que consiste en cuidar al otro y en cuidarnos a nosotros mismos. Luego en este ciclo nos encontramos con el compartir como un momento en el que entendemos, por una parte entendemos todo el trasfondo del proceso y entendemos el valor simbólico ya del objeto terminado. El compartir para nosotros en el canasto lo vemos reflejado como un objeto o un oficio de valor pedagógico y lúdico que permite, por medio de su elaboración y por medio de su contemplación, comunicar diversos mensajes como los que hemos estado contando en esta conversación, y sobre todo comunicarlos a nivel generacional, es decir, a lo largo de la historia, ya que por medio de la elaboración vemos que el artesano entra en una constante meditación, que a la vez lo vemos reflejado como una constante conversación consigo mismo, y en donde logra conversar también con todas las dimensiones de lo que es la naturaleza, con la dimensión humana, con la dimensión vegetal, con la dimensión animal y orgánica. Es una conversación que le refleja el equilibrio que debemos tener para poder progresar juntos como miembros de una sola madre tierra, ¿cierto? Para poder progresar juntos desde un trato justo, ¿cierto? Un trato donde si la madre tierra me regala algo, hay que regresarle algo, hay que regresarle el favor traducido en el cuidado de esa madre tierra, ¿cierto? En el cuidado también de mis cercanos y en el cuidado también de mi comunidad, de mi comunidad, digamos, tanto la que es más cercana como la familia y lo laboral, como también la comunidad que es más lejana, como el conocido que nos encontramos en la calle, que le podemos regalar una sonrisa para poder tejernos a él, ¿cierto? Es un mensaje que nos permite, es un oficio que nos permite transferir ese mensaje de colectividad de generación en generación. Y es por esa razón que nos ha acompañado a lo largo de la historia como humanidad.
Es en todo el oficio de la cestería, como vemos reflejado los diversos niveles de pensamiento indígena y de pensamiento en conexión con lo rural. El pensamiento cósmico, el pensamiento colectivo y el pensamiento espiritual. Tres formas de pensar que nos develan valores importantes como el tejernos al otro, el cuidar al otro, el también reconocernos en el otro, que es digamos, súper importante ahora tenerlos presentes. Y también, sobre todo, tener presente que el otro, no el otro solo como el otro ser humano, sino también el otro que es naturaleza, y el otro que es animal, y el otro que es planta. Nosotros, como proyecto, vemos la importancia ahora de vivir en el ambiente de lo artesanal, de vivir la experiencia de lo artesanal, porque es a partir de esa experiencia donde nos conectamos a profundidad con nuestro sentido humano, y con un sentido humano que no es lejano de lo natural, sino que hace parte de él. Nos logramos conectar como seres frágiles, como seres con errores, porque lo artesanal se permite eso, se permite uno que otro error, se permite también usar lo que es inesperado, la materia también que nos encontramos en el camino, la piedra que nos pareció bella, la fibra que nos pareció interesante. Es todo un oficio que permite al ser humano vivir libremente en exploración con su entorno natural. Y es por eso que como proyecto estamos convencidos que en el oficio artesanal puede radicar el encuentro con valores que nos van a permitir convivir como sociedad de forma más armónica y de forma más constructiva y más conectada con un asunto más amable, ¿cierto? Con un convivir no desde el consumo, sino desde construir, desde el tejer juntos. Entonces, bueno, ese es el mensaje que hoy queríamos compartir con ustedes de la cestería, del oficio ancestral que hoy todavía convive con nosotros, y así como seguiremos haciendo promoción de diversos conocimientos que encontramos en los oficios artesanales, y esperamos que ustedes puedan acompañarnos en todo este viaje que estamos emprendiendo como proyecto. Nos sobra invitarlos a ser parte de nuestras redes sociales, a que estén por ese medio cada vez más atentos de lo que vamos construyendo, sobre todo ahora que vamos a comenzar con una iniciativa de apoyo a diversas familias rurales que se encuentran en Medellín pasando toda esa etapa de confinamiento, y que sabemos que para ellos no es fácil pasarlo desde el alimento, desde el cuidado con los objetos de cuidado personal, que todo eso es costoso, y costearlos acá en la ciudad es más difícil todavía. Entonces, por eso vamos a estar comunicando todas esas iniciativas para que sean parte de ellas, y también para que sean parte del resto de experiencias que conforman el proyecto Arcano. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber escuchado y compartido con nosotros estos conocimientos en El Tesoro en tu Casa.